Señorías, pasamos al punto segundo del orden del día, comparecencia. La primera de las comparecencias es a petición propia del consejero de Turismo y Deporte a fin de informar sobre el balance de la aplicación del decreto por el que se regula la vivienda con fines turísticos en Andalucía. Esta comparecencia arrastra las comparecencias solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, el Grupo Podemos Andalucía y el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Para iniciar esta comparecencia tiene en primer lugar, en nombre del Consejo de Gobierno, el consejero de Turismo y Deporte, señor Fernández Hernández. Señor consejero. Señoría, le ruego silencio, por favor. Un momentito, señor consejero. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes a todos y a todas. Señoría, comparezco para informar a esta Cámara sobre el balance de la aplicación del Decreto 28/2016 de 2 de febrero de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010 de 20 de abril de establecimiento de apartamentos turísticos. No obstante, antes de hacer balance, quiero recordar algunos aspectos básicos. La economía colaborativa en el sector del alojamiento, que es el que hoy nos ocupa, es un fenómeno del sector privado ante el que las administraciones públicas tenemos un reto fundamental. Ese reto es adecuar la regulación existente a una nueva figura, muy extendida en todo el mundo, y un nuevo modelo económico que ha venido para quedarse, en el que la innovación y el empoderamiento del consumidor son características principales. En este sentido, apostamos por una respuesta regulatoria que debe enmarcarse en los principios de regulación económica eficiente, entre ellos el de favorecer el dinamismo del mercado mediante el desarrollo de nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades donde la innovación, la productividad y la mejora del bienestar para los consumidores y para la sociedad sean los objetivos que marquen nuestra actuación. Pues bien, en esa misma línea podemos iniciar la exposición de las razones de interés general que nos han llevado a regular la vivienda con fines turísticos mediante este decreto del que hoy hacemos balance. En primer lugar, hemos acometido la regulación de estas viviendas para dar respuesta a una necesidad de nuestra sociedad, necesidad que era la de ordenar la importante oferta que ya existe en nuestra comunidad de este tipo de alojamiento. En segundo lugar, este decreto ha venido a completar el vacío legal producido tras la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos a mediados de 2013. Como saben, la LAU cubría legalmente a todo este tipo de alojamientos, pero desde su modificación los dejaba huérfanos, los excluía de su ámbito de aplicación hasta en tanto quedasen regulados por la normativa turística. En tercer lugar, el alojamiento de este tipo de vivienda como servicio turístico que es, debe cumplir con las prescripciones de la Ley 13/2011 de Turismo de Andalucía. El cuarto motivo de interés general para poner en marcha este decreto era por la seguridad pública. Y como saben sus señorías, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana contempla las actividades de hospedaje como relevantes y de ahí la obligación de contar con un registro de viajeros en alojamientos turísticos. En quinto lugar, con este decreto se pretende también garantizar la protección de las personas consumidoras, es decir, la protección del turista como usuario de unos servicios específicos, los turísticos. Y, por supuesto, una razón fundamental es la lucha contra el fraude, la clandestinidad y la competencia desleal que puedan generar frente a otros modelos de alojamiento turístico. Y todo esto nos lleva, en definitiva, a contemplar esta vivienda como un servicio de alojamiento turístico de calidad que viene para sumarse al conjunto de la oferta alojativa de nuestra comunidad. Deben ser, por tanto, un atractivo más para incrementar la calidad de las infraestructuras de alojamiento turístico andaluz. Estamos hablando de garantizar de una manera integral, en el más amplio sentido de la palabra, estos recursos turísticos,
aplicando a nuestra regulación algunos de los principios de regulación económica eficiente a los que aludía al inicio de esta comparecencia. Pues bien, señorías, transcurrido un año desde su aprobación, entendemos que este decreto se ajusta además a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, especialmente en lo relativo a la proporcionalidad en la exigencia de requisitos. En este sentido, el procedimiento de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, al igual que ocurre con cualquier servicio turístico desarrollado reglamentariamente, comienza con la declaración responsable de inicio de la actividad. Se facilita también la tramitación telemática de la declaración responsable y su presentación mediante firma digital. Se genera la resolución de inscripción de manera automática y en tiempo real y, para finalizar, se realiza la inscripción de oficio en el registro. Como ven, el coste administrativo de este proceso podemos decir que es cero, tanto para la Administración como para la ciudadanía, como tampoco hay incremento de coste en relación con el control de la inspección, ya que es asumido con los propios recursos humanos de la Consejería. Me gustaría recordar que no ocurre así en otras comunidades autónomas, donde la presentación de la preceptiva declaración responsable para el inicio de la actividad implica el pago de una tasa. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Galicia, con su recién aprobado decreto 12/2017 de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico, donde hay que abonar 80 euros para la inscripción de la vivienda y 60 euros en el caso de modificación sustancial de las condiciones conforme a las cuales se otorgó la clasificación turística. Señorías, como recordarán, nuestro decreto fue aprobado el 2 de febrero de 2016 y su entrada en vigor tuvo dos momentos diferenciados. El primero, referido a la modificación del decreto 194/2010 de 20 de abril de establecimiento de apartamentos turísticos, se produjo al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Y el segundo, el de la regulación de esta nueva figura de alojamiento, que entró en vigor a los 3 meses de su publicación en el BOJA, es decir, el 11 de mayo, por lo que aún no han pasado un año desde su entrada en vigor. En base a ello, comencemos repasando los objetivos de la modificación del decreto de establecimiento de apartamentos turísticos y veamos cuál ha sido su evolución en el último año. El primer objetivo de dicha modificación se cumplió al realizar la adaptación de esta regulación de apartamentos turísticos a lo establecido en la Ley de Turismo de Andalucía, concretamente en sus artículos 42, establecimiento en régimen de propiedad horizontal y figuras afines, y 44, apartamentos turísticos. El segundo objetivo es facilitar el desarrollo de la actividad económica como establecimiento de apartamentos turísticos. Establecer este desarrollo a aquellos operadores que no puedan acogerse a la nueva figura de vivienda con fines turísticos por la limitación de las mismas a 2 viviendas. Hablamos, por tanto, de una mayor flexibilidad de requisitos de clasificación en los apartamentos turísticos del grupo conjunto, que dispongan de 5 o menos unidades de alojamiento. En este periodo, 128 establecimientos de estas características se han inscrito de oficio en el Registro de Turismo de Andalucía. Y, por último, el tercer objetivo que se persigue con la modificación del decreto de apartamentos turísticos es eliminar una restricción. De esta manera, se permite que en suelos calificados de uso turístico o terciario puedan reclasificarse establecimientos de apartamentos turísticos del grupo edificio complejo al grupo conjunto. Y, en este sentido, 11 establecimientos han sido reclasificados. Debo decir a sus señorías que la evaluación de estos 3 objetivos es muy positiva para esta consejería, porque sin duda hemos garantizado una mayor seguridad jurídica para los operadores del sector turístico. Veamos ahora cómo ha sido la evolución en el cumplimiento de los objetivos planteados con la regulación de las viviendas con fines turísticos. En primer lugar, con este decreto queremos dar respuesta a lo establecido en la Ley 4/2013 de 4 de junio de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas. En segundo lugar, hemos aportado nitidez a la definición de clandestinidad,
para que se entienda muy bien y quede claro que clandestinas son aquellas viviendas que presten el servicio de alojamiento sin que su titular haya presentado la declaración responsable en el Registro de Turismo de Andalucía. Y, por último, nos planteamos definir unos requisitos turísticos relacionados más con la calidad en la prestación del servicio y con la atención a las personas usuarias que simplemente con unas obligaciones mínimas para el establecimiento de este tipo de alojamiento turístico. Señorías, quiero decirle que durante los 3 meses previos a la entrada en vigor del decreto realizamos numerosas actuaciones para dar a conocer y difundir toda la información relacionada con este nuevo alojamiento turístico. Una de estas acciones fue la ejecución de una campaña específica en prensa y radio. También organizamos jornadas provinciales y atendimos en torno a 15.000 consultas de personas que querían conocer en profundidad esta norma. Y esta atención directa a la ciudadanía ha sido muy importante, porque al escuchar a las personas interesadas con sus dudas, con la información que nos han aportado, hemos tenido mayor conocimiento para preparar una buena base en formato de preguntas frecuentes. Estas cuestiones generales, las más demandadas, las hemos puesto a disposición general a través de nuestra web, dando respuestas y orientaciones a las posibles dudas. Por supuesto, la atención personalizada sigue realizándose a través de nuestras delegaciones territoriales y en la Consejería, una vez que la norma ha entrado en vigor y sigue su camino. Y en las próximas semanas se va a desarrollar una nueva campaña de información con vistas a la nueva temporada de verano y la integración de la vivienda con fines turísticos en la misma. Pero veamos también, señorías, cuál es el plan de inspección que pusimos en marcha y que comenzó con la inmediata publicación, el 1 de junio, de una modificación del plan de inspección de 2016. Hablamos del instrumento de ordenación de la actuación inspectora de esta consejería, al que se incorporó la nueva figura de vivienda con fines turísticos, posibilitando con ello la labor inspectora desde el momento en el que la norma entró en vigor. En concreto, la modificación del plan de inspección incluyó, en primer lugar, el control del cumplimiento de la normativa turística de las viviendas que iniciaban la actividad. En segundo lugar, la verificación de que la información que aparece en Internet se adecua a la normativa turística. Y tercero, la comprobación de las denuncias interpuestas por los usuarios turísticos en cuanto a las deficiencias en la prestación de este servicio turístico de alojamiento. Quiero decir que desde la inspección vamos a poner especial énfasis en detectar la publicidad que se realice de servicios clandestinos, para actuar contra aquellas viviendas que se oferten sin estar inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía. Esta labor de inspección que le acabo de mencionar, obviamente se mantiene en el plan de inspección para este año, aprobado por orden del 10 de febrero y que ustedes podrán consultar en el BOJA del pasado día 17. Señorías, desde el pasado 11 de mayo, fecha de entrada en vigor de la norma, se ha presentado en los registros de nuestras delegaciones territoriales un total de 20.463 declaraciones responsables para el inicio de esta actividad. Algo más del 60% del total de declaraciones se concentran en la provincia de Málaga. Y quiero resaltar que el 90% de las declaraciones presentadas en toda Andalucía se han realizado de forma telemática, un 23% mediante firma digital y un 67% en la oficina virtual sin firma digital, y solo el 10% en formato papel. Casi un 80% ya están inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía, es decir, de las 20.463 declaraciones presentadas, ha inscritas 15.918 viviendas, lo que supone 83.746 plazas de alojamiento a fechas de ayer. Por abundar más en la información que le estoy ofreciendo, podemos diferenciar entre dos tipos de vivienda con fines turísticos que existen: la vivienda completa y la vivienda por habitaciones. Mayoritariamente se está optando por el tipo de vivienda completa en un 96,7%, frente a un escaso 3,3% de declaraciones que han optado por las viviendas por habitaciones. No debemos olvidar que en este último tipo de vivienda el propietario tiene la obligación de residir en las mismas. En cuanto a la media de plazas, puedo decirle que la media en vivienda completa está en torno a 5 plazas y en vivienda por habitaciones ronda las 4 plazas. Es decir, de las 15.918 viviendas inscritas, 15.389
son viviendas completas y ofrecen un total de 81.476 plazas, mientras que 529 son viviendas por habitaciones y ofertan 2.270 plazas. Debo señalar también a sus señorías que en este tiempo se han producido 247 cancelaciones de inscripción de vivienda con fines turísticos, el 77% a petición de los propios interesados y el 33% restante se han cancelado de oficio, bien porque no se aportaba la documentación acreditativa del cumplimiento del requisito o porque en realidad no eran tales viviendas. Por ejemplo, un 15% han sido canceladas de oficio por ser viviendas turísticas de alojamiento rural. Señorías, quiero destacar la labor que desde las delegaciones territoriales de esta consejería se realiza para actualizar el registro de turismo de Andalucía, tanto en lo relativo a vivienda con fines turísticos como a otras actuaciones, y la labor que el personal funcionario de estas delegaciones realiza también como informadores y como generadores de este tipo de vivienda y de este tipo de información. Además, con el inicio de inscripciones de la vivienda con fines turísticos, hemos comprobado que los datos de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía varían sustancialmente. Por lo que respecta a establecimientos hoteleros, hoteles, hoteles de apartamentos, hostales y pensiones, a fecha de hoy hay 3.369 establecimientos inscritos. Por tanto, el número de inscripciones de vivienda, 15.918, casi quintuplica la de establecimientos hoteleros, si bien el número de plazas ofertadas sigue siendo mucho mayor en estos últimos, 293.906 plazas en establecimientos hoteleros frente a las 83.746 en vivienda con fines turísticos. Por último, quiero destacar que se han realizado 3.025 actuaciones inspectoras en relación a este tipo de alojamientos, de las que casi el 52% se han concentrado en la provincia de Málaga. La actuación inspectora sobre la vivienda con fines turísticos inscritas se han centrado especialmente o principalmente en 3 puntos. En primero, la petición de documentación y su comprobación. Se está procediendo, en primer lugar, a requerir a los titulares la acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos por este decreto. También se están realizando visitas de inspección a las propias viviendas, como consecuencia del inicio de la actividad. Y en este caso, más del 90% han tenido como resultado actas favorables de la inspección. En general, las viviendas inscritas y visitadas en el conjunto de las provincias vienen a ser viviendas aptas para su comercialización turística, lo que redunda en el objetivo que todos nos hemos marcado de garantizar la calidad de la infraestructura de alojamiento turístico de nuestra comunidad. En tercer lugar, se han realizado las visitas a consecuencia de denuncias. En concreto, se han presentado 135 denuncias, lo que representa un 4,46% del total de las 3.025 actuaciones inspectoras realizadas. Para ir finalizando, debo decirle que en caso de producirse infracciones por incumplimiento de lo señalado en la norma, el régimen sancionador aplicable es el previsto en nuestra Ley de Turismo. Y hay que recordar que esta Ley de Turismo de Andalucía clasifica la prestación clandestina de un servicio turístico como infracción grave, que puede ser sancionada con multa entre 2.001 a 18.000 euros. No quiero acabar sin señalar que estamos realizando una intensa labor de información y asesoramiento sobre este decreto, tanto con las plataformas como con las viviendas que se publicitan en ellas. Asimismo, estamos colaborando con algunas de las principales plataformas de intermediación, como son Airbnb, Booking, HomeAway o Interhome, para facilitar que aquellas viviendas que se publiciten en sus páginas sean asesoradas y les resulte más fácil poder cumplir con este decreto. Esta consejería va a colaborar siempre con dichas plataformas para ofrecer una mayor y mejor información que posibilite unas buenas prácticas por parte de las personas titulares de las viviendas. Igualmente, trabajamos para incorporar a las estadísticas oficiales propias los datos necesarios que reflejen con rigor el impacto que este fenómeno tiene en el mercado. Como ven, hemos regulado evitando la complejidad del sistema, sin generar costes administrativos que pudiera actuar como una barrera de entrada en el mercado. Y porque sabemos que el cumplimiento es igual
de este tipo de obligaciones puede originar distorsiones y perjuicios competitivos en los mercados, seremos contundentes contra la comercialización de la clandestinidad. Queremos aprovechar las ventajas que para todos los actores relacionados con el alojamiento derivan de este tipo de economía colaborativa, en términos de innovación y calidad de la oferta, así como de seguridad y empoderamiento del consumidor, siempre en coordinación, y a quien debo agradecer su colaboración, de la Dirección General de Consumo. Por supuesto, respetando el derecho al descanso, a la convivencia y a la compatibilidad entre el uso turístico y el uso residencial de nuestro destino. Sobre todo, señorías, queremos garantizar un servicio de calidad, un servicio que sea un modelo de alojamiento que, sin duda, es un fenómeno global e innovador y que está generando cambios estructurales en el funcionamiento de los mercados y que se debe trasladar también a la creación de un empleo de calidad y un empleo estable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Intervienen a continuación los distintos grupos políticos y para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra su diputada, la señora Pérez Rodríguez. Señoría. Muchas gracias, señora Jiménez. Buenas tardes, señorías. Cuando nosotros solicitamos esta comparecencia, venía al hilo de aquella comparecencia que mantuvimos el pasado 30 de junio del año 2016, donde nuestro grupo, y ahora volveré a entrar en detalle, le hacía una propuesta de modificación de ese decreto. Al no ser decreto ley, no entró en este Parlamento y, por tanto, no pudimos aportar ni en ningún caso mejorar el mismo. Y usted se mostró favorable a aceptar aquellas recomendaciones y mejoras que le planteamos en su momento. Y yo pensaba, y lo solicitábamos esta comparecencia, digo, porque entendíamos que había que volver a valorarnos. Así lo dijimos en su momento en la comisión y entendíamos que este era el momento de valorar. No voy a decir que estoy decepcionada porque los datos siempre son buenos y es bueno tenerlo en consideración, pero no son todos los datos y lo significativo no son solo los números. A mí me gustaría entrar en la profundidad de la aplicación del decreto, porque es verdad y somos conscientes de que tenemos que abrirnos a un nuevo modelo de negocio. Hablábamos en aquella comisión, ¿no?, de que era una de las grandes reivindicaciones que tenía el sector, pero posiblemente porque había un limbo legal a raíz de la modificación de la Ley de Arrendamiento Urbano y, por tanto, era necesaria esa regulación de la vivienda de alquiler turístico en Andalucía. Y la urgencia de contar con esa normativa no solo se ciñe a los empresarios hoteleros, sino que también era necesario pues que se compitiera en igualdad de condiciones, tanto los que eran propietarios de inmuebles que ofertaban a los viajeros y también, pues, realmente con los restos de hoteleros, ¿no? Y digo porque esto desataba una guerra de precios entre quienes declaran la actividad y quienes no lo hacen. Por tanto, como es competencia de la Junta de Andalucía, pues entendemos que así debía de hacerlo. Ya se constituyó en la legislatura pasada el registro, un registro de carácter administrativo y de inscripción gratuita, con la intención con el objetivo de facilitar el conocimiento, la clasificación y el control de los establecimientos que desarrollan esas actividades y que prestan servicios en este ámbito. En todo caso, para servir de instrumento para la elaboración de iniciativas y de estadísticas relacionadas con la actividad, como usted también ha expuesto, y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, combatiendo esas situaciones de clandestinidad. Y a mí me gustaría que en esta fase de evaluación en la que nos encontramos, en esta fase de evaluar el balance de la aplicación de ese decreto, pues sí se nos aclarara cómo funciona ese registro y qué evaluación hace el Gobierno de Andalucía del mismo, si ha funcionado y si realmente todas esas declaraciones responsables a la que ha hecho alusión, pues cuánto porcentaje suponen de todas las viviendas turísticas que hay ahora mismo inscritas. Y le digo porque es necesario, ante esa demanda creciente, y darle cobertura a unos nuevos turistas que evidentemente vienen con familia o son un número elevado quienes comparten ese viaje o esa estancia en Andalucía y quieren tener otra
opción que no sea pues un hotel y quieren optar por esa vivienda. Por tanto, tenemos que ser flexibles en esos requisitos, que es donde nosotros y donde yo ahora entraré un poco más en detalle. Sabemos que los datos turísticos en Andalucía son estupendos y, de hecho, con perspectivas de seguir creciendo a lo largo de la Semana Santa y, como bien conocemos, pues a lo largo del año, porque evidentemente cada año nos vamos superando. Y eso supone e implica que los turistas que optan por venir a Andalucía pues tengan otras opciones, como es el caso de estos alquileres que hoy estamos hablando. Por tanto, ese limbo en el que le digo y esa incertidumbre en la que trataba de regular y en la que el Gobierno de Andalucía tiene que poner todo su peso para que se regule y realmente acabemos con ese fraude, con esa clandestinidad y esa competencia desleal al que la mayoría que tiene apartamentos turísticos quiere, desde luego, darle cobertura. Y además tenemos que ir sumando, es decir, proteger a las personas consumidoras, en este caso de este tipo de alojamiento, y además que exista una calidad en ese alojamiento, porque así será luego la evaluación que hagan los turistas de nuestra tierra. Pero también es verdad que uno de los requisitos, y yo le insistía en la comisión en aquel momento, era la correspondiente licencia municipal de ocupación. Y yo le insistía en este término porque desde nuestro grupo parlamentario de Izquierda Unida entendemos que estábamos implicando de forma innecesaria a los ayuntamientos. Decía yo en aquel momento que era necesaria esa licencia de ocupación y a lo que estábamos achuchando al ayuntamiento a que nos la facilitara en algún momento, pero a veces era muy difícil que los propios ayuntamientos, por las distintas características que podían tener esas viviendas, pues pudiesen obtener y poder conceder esa licencia. Y nosotros le hacíamos una serie de propuestas en aquel momento para modificar ese decreto, que usted nos recogió el guante porque nos dijo que la propia Federación Andaluza de Municipios y Provincias también le había hecho la misma rectificación que le hacíamos nosotros en aquel momento. Pero en su intervención no ha dicho nada de si ha tomado en consideración aquella recomendación que nosotros, pues con buen gusto y con intención de mejorar, le hacíamos. Y creíamos que era importante regularizar esa calidad y esa convicción de participación de los ayuntamientos. Y le proponíamos que hubiese una modificación de ese decreto, en concreto en el artículo 6, en el apartado A, donde se añadiese a dicho artículo un texto que le paso a leer literalmente, porque creo que será mucho más rápido. Para aquella vivienda que cuente con una antigüedad acreditada desde su completa terminación superior a los 6 años, bastará la presentación de certificados e informes técnicos suscritos por técnicos competentes y habilitados para ello, en los términos que determinan el propio artículo 12 y el propio artículo 13.2a. Apartado segundo, de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de ordenación de la edificación, donde se certifique que la misma cumple o reúne las condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad mínima y de calidad exigible a la vivienda para ser destinada a ese uso, acompañado de ese certificado de esa certificación municipal acreditativa de que el edificio donde se localiza la vivienda no se encuentra en curso ningún expediente de protección de la legalidad urbanística y que había transcurrido el plazo máximo que la Administración para adoptar en relación a ella cualquier medida cautelar o definitiva de restauración o protección de la legalidad urbanística en los términos que prevé la propia LOA del año 2002. Y también le proponíamos, a raíz de esta modificación, que también se modificara el artículo 5.2 y el artículo 9.1 para que concretáramos la prestación de servicios de alojamiento en dicha vivienda. Por eso entendemos que hay un desequilibrio con el tratamiento que tienen las viviendas de alquiler turístico y las que son viviendas o apartamentos rurales. Y queríamos que esa desproporción que existe en este caso pues no pudiese llevar a error y a confusión en aras a mejorar la aplicación de ese decreto. A mí me da la sensación de que lo que nos ha anunciado en la tarde de hoy, lejos de flexibilizar esos requisitos, que era lo que yo pretendía o lo que desde mi grupo entendíamos que podía ser así, pues usted lo que nos ha anunciado es que hay una campaña la semana próxima sobre Real Decreto y el incentivo para que quienes tengan una vivienda se acojan y se inscriban en ese registro. A nosotros nos parece bien que anuncie la campaña, pero realmente me hubiese gustado que hubiese existido una valoración pues más exhaustiva de todo y cada uno de los requisitos y, sobre todo, porque estamos hablando de que es necesario que exista en una actividad tan importante como la turística en Andalucía pues un desarrollo sostenible de la misma y creo que un buen decreto pues puede mejorar la misma. Cuando habla de los objetivos,
uno de los objetivos es cumplir con la Ley del Turismo y, evidentemente, no necesita una explicación en esta Cámara. Sí, realmente necesita una explicación esa evolución. Y, desde luego, hay que facilitar en todas las perspectivas esa información, esa campaña de asesoramiento que son muy necesarias en aras a facilitar la actividad económica. No podemos dejar de lado que ahora mismo quienes optan por alquilar no solo habitación o apartamentos en sí, es porque necesitan el dinero pues, por situación ahora mismo en la que nos encontramos de crisis y tienen que optar por otra salida pues laboral en toda regla. Y hay que regularizar que esa actividad pues tenga una garantía y que realmente no ocupemos espacios que no correspondan. Y yo veo y echo en falta que exista por parte del consejero pues esa claridad y especificar en qué consiste realmente la aplicación del decreto. De todas formas, nosotros seguimos abiertos a que usted se anime y que acepte esas modificaciones realmente, que haga un nuevo decreto, que creo que es necesario, porque usted mismo ha reconocido que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias también le incitó a hacerlo y, por tanto, todo lo que sea mejorar, pues, desde luego, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida siempre lo tendrá de su lado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Corresponde intervenir al Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Lo hace en su nombre su diputado, el señor Fune Arjona. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Como en tantas otras circunstancias, encontrar el punto medio pues, es complicado, es difícil. Y este decreto es verdad que no satisface plenamente a ninguno de los actores, de modo absoluto. Las patronales del sector les parece insuficiente y los propietarios, que también están asociados, creo incluso que lo tienen recurrido. Es verdad que había que hacerlo. Ya se ha comentado que hay una abundancia de casas, de particulares, que se han sumado a esta nueva modalidad, que es una modalidad, por tanto, imparable, pero es que, además, habían quedado en el limbo porque no aparece en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por tanto, era un decreto que había que hacer. Llevamos para un año. Usted ha dado una cifra de las viviendas que se han, si no he entendido más, que han hecho la declaración responsable. Ha hablado usted de 20.463, mientras que hay 15.918 que se han inscrito. No sé yo si es un trámite tan simple, tan fácil, como usted ha dicho, y es así. ¿A qué se debe esa diferencia? También me gustaría saber si tiene usted datos, si lo ha dado, no me he enterado, de la cantidad total, estimada, por supuesto, que tenemos de viviendas puestas a disposición del turismo en nuestra comunidad. Según informaciones que me han llegado, durante los 6 primeros meses del decreto iba muy lento. Quizá pues porque trabajar en negro podía dar más rendimiento, para evitar pagar determinados impuestos o para evitar hacer reformas. No sé ahora mismo el porcentaje. Sabiendo el número de viviendas, sabríamos el porcentaje de las viviendas que se han registrado y que ya pueden operar de manera absolutamente legal. Ha dicho usted, y es verdad, que destaca Málaga, es también normal, y por abajo está Jaén. Ha hablado usted de 3.025 inspecciones y de esas 3.025 inspecciones el 90% se han declarado aptas. Me parece muy bien. Me parece una cifra también muy elevada, pero me parece bien porque, claro, el deseo no es que se multe a la gente, ¿verdad? Pero me parece una cifra muy elevada. Le quiero preguntar si ha habido, como hay un tiempo, hay un año, para que todos los requisitos, se le da un tiempo para que pongan la vivienda con todos los requisitos que el decreto establece, en vigor, si se ha hecho un poquito la vista gorda. Le pregunto, porque no lo sé, porque a mí me sorprende que un porcentaje tan alto, y me alegro que así sea, ¿verdad?, que un porcentaje tan alto sean consideradas aptas. Lo que sí creemos que una vez que se supere el año, el esfuerzo por parte de la Inspección Turística tiene que ser fuerte, tiene que ser decidido, para dar seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los propietarios
y para también regular la competencia, que sea un mercado regulado, para que se detecten y se corrijan las situaciones anómalas. Es un asunto que, como usted sabe, preocupa al sector, sobre todo al sector hostelero. A usted le llegan periódicamente, me consta, no sé, iba a decir chivatazo, pero me parece una palabra que no, le llega a usted denuncias de casas particulares, de apartamentos, de habitaciones que se alquilan a través de las federaciones. Llega, no sé si todas se atienden, si no se atienden, si se hace de oficio. Eso quería también preguntarle, si esas inspecciones son de oficio o vienen motivadas, en qué porcentaje vienen motivadas por denuncias de los interesados. También le comento que en la Comisión Europea se reunió concretamente su comisaria, la comisaria del ramo, el 10 de enero con la OTRED, que es la Asociación Europea que representa a hoteles, restaurantes y cafés en Europa. Tradicionalmente, la Comisión Europea ha sido en este campo mera observadora, pero se le ha demandado desde el sector que intente unificar doctrina, ya no solo en nuestro país, en nuestra comunidad, en toda Europa, que unifique doctrina para que sepamos todos a qué nos atenemos en cualquier sitio. Pero, en fin, lo de las comunidades también había que echarle un pensamiento, como diría nuestra amiga de Izquierda Unida. Había que echarle un pensamiento, que cada comunidad tenga un reglamento absolutamente distinto para regular la misma actividad. Se tocó un punto que es la petición para clarificar el mercado, de modo que se distinga entre negocios ocasionales y actividad económica profesional. Sabemos que hay una limitación, se habla de 3 apartamentos, a partir de ahí, a partir de 3 o más, ya estamos hablando de un uso, diríamos, profesional. Los dueños de la vivienda les parece muy poco y posiblemente a los propietarios de las instalaciones tradicionales les parezca mucho. Pero en este sentido hay una queja, yo quisiera que usted me respondiese a esto, sobre determinadas plataformas que aparentemente de manera inocua lo que hacen es intermediar, pero sin embargo están sacando un rendimiento y actúan como si fuesen realmente empresas. Y no tienen esa consideración por parte de la Administración. Simplemente se entiende como, en fin, plataformas que intermedian, que ponen en contacto y que su beneficio es, en fin, muy leve, pero cuando se trata de grandes cantidades de viviendas, pues evidentemente estamos hablando de una actividad que entendemos que es una actividad profesional. Le preguntamos también si tienen previsto algún mecanismo para que los portales solo den cobertura a las viviendas que tengan número de registro, las viviendas registradas. Algo ha dicho usted sobre el tema, pero este punto en concreto no sé si lo ha tocado. Es decir, ¿puede hacer algo la Administración para obligar a que esas plataformas digitales den cobertura exclusivamente a las viviendas registradas? Porque de esa forma evitaríamos o ayudaríamos a resolver el intrusismo. Otra forma de resolver el intrusismo es una vigilancia constante y, aunque no nos guste, las multas que tienen un carácter disuasorio y alguna de ellas, la más alta, cuando las infracciones son muy graves, pueden llegar a los 150.000 euros, que, en fin, no dan ganas de repetir. A nosotros nos parece perfecto que exista este bien, además esto es imparable ya, pero sí queremos también que se regule para que, en fin, el mercado luego decidirá, pero no haya una ventaja de unas sobre otras. A la comisaria europea también se le habló de la necesidad de un registro online de las actividades para hacer un mercado más transparente, para acabar con la economía sumergida, y la comisaria no se comprometió, es cierto, no se comprometió, pero sí dijo, mostró el deseo de elaborar un documento precisamente para este año con recomendaciones. No es un documento normativo, no es un documento vinculante, pero sí va a ser un documento con recomendaciones a las que, en fin, si es posible que los Estados miembros echasen un ojo, ¿no? Esto supondrá que nuestro decreto pues se modificará. Ustedes mismos, me consta, se han reunido las empresas con ustedes, concretamente me hablaban del viceconsejero y le ha dicho que no es un texto dogmático, es un texto que está en un periodo de
sí, está vigente, lógicamente, pero podríamos entender también que está como en un periodo de experimentación para ver cómo afecta al mercado, qué resultados da y que no hay ningún problema en cambiarlo. Hay un efecto perverso también de este asunto, que esto lo digo como comentario, es el encarecimiento que están suponiendo el alquiler en las viviendas que están en los centros de las ciudades, con el grave problema que tenemos de vivienda. En fin, esto no sé, esto lo comento por si usted tiene alguna idea sobre qué hacer, si se puede hacer algo para mejorar este asunto. También me gustaría saber si tienen algún estudio sobre el empleo. Entiendo que será pues escaso, casi nulo empleo del propietario prácticamente, ¿no? Pero quizá las empresas que lo llevan, si tienen ustedes algún dato sobre este asunto. Y hay algo que debiera hacer, y me queda muy poquito tiempo, me gustaría decirlo, hacer reflexionar a las empresas, a los hoteles. Para las familias de 3 o 4 hijos, ya sé que eso ya es un rara avis en este tiempo, no disponen los hoteles de habitaciones adosadas, suficientes para darle salida a esta situación. Y claro, una familia que tiene niños pequeños no va a reservar una habitación contigua independiente. Por tanto, ahí hay un nicho de mercado también para las empresas que debieran tenerlo en cuenta. En conclusión, nosotros esperamos ver cómo evoluciona el mercado, esperamos que esto sume atractivo a nuestro turismo y esperamos también que sea un estímulo que incremente nuestros visitantes y ayude al desarrollo de nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Funes. Corresponde a continuación intervenir al diputado señor Moscoso Sánchez, que lo hará en representación del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señor consejero, ante todo, le agradecemos la información que nos ha suministrado acerca de informar del balance, ¿no?, de la aplicación de este decreto por el que se regulan las viviendas con fines turísticos en Andalucía. Es cierto que la Comisión ya tuvo oportunidad de abordar este asunto en verano pasado, cuando básicamente se hizo para la puesta en marcha del decreto, pero no se había hecho el balance. Nosotros nos alegramos, ¿no?, de la valoración que recibimos de forma muy positiva de este balance que ha hecho usted, es decir, pasar de 0 a 20.000 viviendas turísticas aproximadamente, entendiendo que es una actividad que ha estado siempre familiarizada, asociada a la economía sumergida. La vemos positivamente, más de 80.000 plazas, me parece que ha mencionado exactamente, y 3.000 actuaciones de inspección. Que claro, 20.000 viviendas turísticas frente a los 3.000 establecimientos hoteleros que hay registrados en Andalucía, pues nos parece un número significativo, ¿no? Pero también constatamos, ¿no?, algunas cuestiones que nos ha abordado usted en su intervención y sobre las que nosotros quisiéramos preguntarle, fundamentalmente porque en el mes de mayo nosotros nos reunimos con representantes de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, PARSUR, que hoy nos acompaña en este plenario y que aprovechamos, por tanto, para saludarlos, quienes nos transmitieron su inquietud acerca de una serie de cuestiones que habían detectado algunos puntos del decreto a los que usted nos ha hecho referencia, que para ellos se planteaban como problemas para este tipo de viviendas turísticas, ¿no? Uno de ellos es que, al parecer, a partir de 2 viviendas turísticas reconocidas en un radio de 1 kilómetro cuadrado, pues dejaban de ser ya consideradas como viviendas turísticas, se convertían en apartamentos turísticos, pasando ya a estar regulados de otra forma diferente. Sobre este punto, por ejemplo, lo que nos solicitaron es informar, nos informaron que habían puesto un recurso sobre esta cuestión, porque lo que entendían ellos es que lo único que se beneficiaba eran las cadenas hoteleras, sobre todo en la Costa del Sol, porque les permite convertirse en apartamentos turísticos y bajar las condiciones laborales y tener, claro, precios más competitivos. Otra cuestión que le inquietaba era el punto relativo a la refrigeración, que quedaba como obligatoria en el decreto. Según el colectivo de propietarios de viviendas turísticas, en zonas de costa, igual no debiera ser necesario, y aludió usted a que el 60% de las viviendas turísticas registradas se ubican en Málaga, porque las temperaturas son razonablemente suaves y estables la mayor parte del año, como para garantizar unas condiciones, pues, de confort, de alojamiento óptima, y sin embargo, pues supone un coste importante para los propietarios.
Por esta razón, también solicitaron que se impugnara para el caso de las viviendas turísticas en municipios de costa. La tercera cuestión que plantearon, y que también fue objeto de solicitud de impugnación por los propietarios de viviendas turísticas de esta asociación, es la limitación de plazas de vivienda establecido en el decreto, que son 6 plazas. Entendían que una vivienda turística puede tener igual 8 plazas, sin que ello cambie significativamente las buenas condiciones de oferta del servicio de alojamiento, ¿no? Y, por último, una última cuestión que parecía que no quedaba claro, y aludió a ella la representante portavoz de Izquierda Unida, que era si hacía falta licencia de ocupación para autorizar las viviendas turísticas, que ni siquiera, tal cual nos los transmitieron a nosotros, y hoy están aquí, para aclararlo, pues no quedaba claro en el decreto. En fin, por estos motivos, dado que no lo ha puesto de manifiesto usted en su intervención, pues sí nos gustaría pedirle que lo aclarase en la medida en que pueda, si se han resuelto estos puntos, si no se han resuelto, si está en trámite el resolverlo. Por lo demás, pues quisiera aprovechar la ocasión quizás para abrir el debate sobre el modelo de desarrollo económico, el modelo de actividad económica en torno al sector turístico en Andalucía. Como lo hemos puesto de manifiesto en muchas ocasiones en este Parlamento, por parte de Podemos, los distintos debates que hemos tenido en lo que va de legislatura acerca del modelo turístico de Andalucía, pues creo que ha quedado suficientemente claro que estamos en contra de un modelo especulativo gestado por las grandes operadoras internacionales, ¿no? Que no fiscalizan en nuestra tierra, que incluso explotan a los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra en condiciones inaceptables y que agotan los recursos naturales de forma insostenible. Una fórmula, ese modelo especulativo, por lo tanto, que sirve para penalizar, si cabe, a quien trata de fiscalizar en nuestra tierra, ofrecer trabajo digno y respetar el medio ambiente. Ahora bien, esta otra fórmula de oferta turística, aun siendo consciente de que pues tiene algunas limitaciones, creemos desde Podemos que goza de algunas ventajas, contribuye a una mejor distribución de los ingresos del turismo y equilibra la economía del territorio. De hecho, en la crisis actual, que no se termina, por cierto, ha salvado pues a muchas familias. Además, permite que se recuperen actividades como los pequeños negocios, la movilidad urbana, frente a los modelos especulativos de las grandes cadenas que incluyen todos los servicios a través de paquetes turísticos. Y, por último, también permite democratizar, en cierto grado, pues el sector turístico y acabar con lo que nosotros denominamos el latifundio, ¿no?, de las grandes empresas. Usted mismo ha hecho alusión de forma positiva, con un calificativo, al hablar de la economía colaborativa, refiriéndose a esta actividad en concreto de las viviendas turísticas. Ahora bien, hay que controlar mejor su regulación, eso sí, hacer campañas concienzudas de sensibilización entre propietarios, a fin pues, de no hacer de este sector un sector de economía sumergida que contribuya justamente a lo contrario, ¿no?, a la especulación familiar. Inscribir el mayor número posible de viviendas turísticas para garantizar pues, que contribuyan a la fiscalidad y, por último, pues tratar de ordenar adecuadamente su fiscalidad, es decir, que cotizando en función de los ingresos. Y esa es la valoración, la posición que hacemos por parte de Podemos respecto a su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moscoso. Por el Grupo Parlamentario Popular toma la palabra su diputada, la señora Martínez Martín. Señora diputada. Gracias, presidenta. Señor consejero, señorías, hablar de turismo en Andalucía es hablar de resultados positivos. Andalucía en el año 2016 batió récord con 28,2 millones de turistas y en España también batió récord con 75,6 millones. Yo quiero celebrar estos datos, pero es justo reconocer que si no fuera por la recuperación económica del país, estas cifras no serían posibles. Y me refiero a los 1.730.000 empleos que se han generado del 2013 al 2016, que son una realidad y que han permitido que los españoles puedan retomar las buenas costumbres de viajar. No en vano, 2/3 del turismo que ha llegado a Andalucía es nacional.
Por tanto, señor consejero, permítame decirle que tiene usted el mejor producto, Andalucía, y ha tenido una tremenda ayuda en agentes externos y, desde luego, en la calidad de los operadores del sector. Estos datos se asientan, además, sobre una oferta diversa y muy cualificada que tiene años de tradición en Andalucía en lo que es la oferta hotelera y de edificios de apartamentos reglados. Pero las nuevas tecnologías vinieron a revolucionar el sector, ofreciendo a cada propietario que tenía una segunda o una tercera vivienda la posibilidad de alquilarla con fines turísticos. Es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años y es el aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo, lo que ha provocado situaciones de intrusismo y competencia desleal, lo que, en definitiva, va en contra de los destinos turísticos. A los operadores empresarios turísticos de toda la vida se han unido miles de operadores unipersonales que deciden alquilar sus otras viviendas. Y además han descubierto la altísima rentabilidad del alquiler turístico por cortos periodos de tiempo, ya sea en los centros históricos o en las costas de nuestras ciudades. Cuando un turista viene a alojarse a Andalucía, puede elegir básicamente entre un hotel o un apartamento, pero detrás de los apartamentos hay que diferenciar la oferta reglada y controlada que suponen los llamados apartamentos turísticos, ajustados a una exigente normativa muy en línea con lo que son los hoteles en cuanto a requisitos de superficies y dotaciones, y, por otro lado, los apartamentos amparados bajo el decreto que hoy debatimos y denominadas viviendas para fines turísticos o también viviendas vacacionales. El resultado puede ser incluso muy parecido, puesto que cuando uno consulta una página web no se distingue si el apartamento está bajo una oferta de un operador hotelero o bajo un propietario. Pero la legislación y la reglamentación al respecto es totalmente diferente. Y la realidad es que está siendo muy confusa, señor consejero, desde el punto de vista también urbanístico, y usted ha citado algo, ya que unas deben cumplir los requisitos del uso hotelero y otras están en el uso residencial. Y eso significa que las primeras son actividad sujeta a licencia ambiental, lo que significa años de conseguir licencias de obra y de actividad, también, en el caso de los centros históricos, informes de cultura, y, mientras tanto, las segundas no llevan nada más que el trámite de obtener la licencia de ocupación en los ayuntamientos. Este decreto que hoy nos ocupa se crea para aflorar y regularizar una oferta de viviendas privadas que se estaba comercializando con fines turísticos y que se estimó, según las cifras que se dio en el momento, de unas 80.000 en Andalucía. Yo me gustaría que usted confirmara este dato, porque no ha aludido al mismo. Porque en ese caso usted ha hablado de que se han regularizado alrededor de 20.000, están registradas 15.000, pero estamos hablando entonces de que hay 60.000 viviendas clandestinas todavía turísticas en Andalucía. Quiere decir que tan solamente una de cada 5 viviendas que se dedican a fines turísticos han aflorado. Por lo tanto, señor consejero, le queda mucho camino por recorrer. Entendemos que detrás de las más de 80.000 viviendas hay tantas familias que deciden explotarlas bien por sí mismas o bien cediéndola a un gestor. Y nos parece bien facilitar las normas para que así sea, porque creo que no hemos tocado techo todavía en este sector, en la demanda turística, y que está significando un balón de oxígeno importante para muchas familias, pero lo que iba a ser una salida a los propietarios que tenían una o dos viviendas se está convirtiendo también en la aparición de gestores de cientos de viviendas que asumen una gestión delegada, con el consiguiente también fraude clandestino. Hay que reconocer que está suponiendo un importante motor la construcción, la rehabilitación de los centros históricos, donde los edificios se destinan directamente a viviendas que van a ser explotadas con fines turísticos. Estamos hablando de un sector que ha venido para quedarse y que, en su conjunto, hablamos de que en el 2016 el impacto económico que ha generado ha sido de 1.193 millones de euros, según operadores del sector. Pero, señor consejero, de usted depende. Usted es el responsable de garantizar en Andalucía una oferta de alojamientos turísticos de calidad en sus distintas modalidades y de que no existan agravios comparativos o competencia desleal con los establecimientos hoteleros que llevan más de 35 años operando y luchando en el sector. Así se lo ha reclamado el sector, porque le siguen reclamando consenso y avances en este decreto que hoy debatimos. Les recuerda que los establecimientos hoteleros están sometidos a una normativa muy exigente y costosa,
Mientras que ahora, con muy pocas cosas, las viviendas con fines turísticos o vacacionales se pueden meter en los canales clásicos de comercialización que están al uso. Por eso es muy importante el registro de las viviendas. Las recetas son muy sencillas: inspección, especialización y buen hacer. Inspección, señor consejero. Usted ha hablado solamente de la inspección que se ha llevado a cabo en las altas de las viviendas, pero no nos ha dado datos de cuántas viviendas clandestinas se han sacado de esos portales turísticos de la red. Nos interesa esa inspección, es la que le interesa al sector. Ha dicho también que se está haciendo con el mismo personal. Tendrá usted que reforzar la inspección, si no, no es posible que usted acabe con esas 60.000 viviendas clandestinas que todavía existen. La especialización tiene que ser el camino, la posibilidad de las hojas de reclamaciones, porque un mal comentario, una mala experiencia en un alojamiento de este tipo de vivienda destruye el trabajo de muchos años. Y, en tercer lugar, el buen hacer. Por eso el sector le pide que no se alquilen habitaciones sueltas y por un día, que tengan las comunidades de vecinos más peso en las decisiones y, por último, le pide que el decreto defina que estas viviendas turísticas conlleven una actividad económica, de modo que tengan que presentar facturas, pagar IVA y, en general, que se elimine la competencia desleal que se puede generar por la vía de los impuestos. Por lo tanto, señor consejero, yo quiero ponerle de ejemplo lo que está ocurriendo aquí en Sevilla, que se ha creado la mesa de turismo para las viviendas ilegales, y que ha sido felicitada a nivel nacional y que puede ser una experiencia que usted exporte a otras provincias y que, de hecho, constituye un órgano a nivel Andalucía. Y es que se han sentado en unas mismas mesas la Delegación de Turismo, el Consorcio de Turismo, los empresarios hoteleros, la Inspección de Hacienda, la Inspección de Sanidad, la Policía, es decir, todos los agentes que tienen que decir en el sector para que realmente se localicen estas viviendas y se mejore su oferta y la inspección funcione mejor. Eso es lo que yo le pido, que tome ejemplo y que, de la mano del sector, se pueda avanzar para modificar esta oferta. Y también, señor consejero, para terminar, no podemos pasar por alto la difícil situación que se está creando en otras comunidades con este tema y que no queremos que pase en Andalucía. Hablamos de, por ejemplo, Baleares, en Ibiza, donde cualquier persona que va a desarrollar un trabajo no tiene una vivienda para alojarse porque todas las viviendas son con fines turísticos. Los alquileres turísticos están llenando los centros de las ciudades y despoblando los centros de los vecinos de siempre o de vecinos nuevos que quieren residir en el centro. Solamente hay ya turistas. Y esta situación está llevando ya a ciudades europeas a regular y a controlar desde la planificación urbanística este uso que, llevado al extremo, lo que genera son parques temáticos y éxodo de los centros históricos. Por lo tanto, señor consejero, el reto es buscar el equilibrio, la compatibilidad entre las familias residentes, los niños que tienen que ir a un colegio, los pequeños negocios o la actividad de despachos profesionales, con los viajeros que quieren pasar unos días en los centros de nuestras ciudades, pues al pie de la Giralda o de la Alhambra. Pero si finalmente los turistas solo encuentran turistas, terminarán perdiendo también el interés. Por lo tanto, hace falta una política transversal que proteja el patrimonio de nuestras ciudades y permita continuar con el modelo que a lo largo de siglos se ha forjado y que ha permitido que seamos en toda Andalucía un reclamo para el resto del mundo. Le pido, señor consejero, por tanto, que haga autocrítica, que escuche al sector, que son realmente los que saben y que llevan muchos años haciéndolo muy bien y llevando muy alto el nombre de Andalucía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Interviene ahora el Grupo Parlamentario Socialista, lo hace su diputada, la señora Rubiño Yáñez. Señora diputada. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, sus señorías. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la detallada exposición realizada por el señor consejero de Turismo y Deporte, en este caso para informar sobre el balance de aplicación del Decreto 28/2016 de 2 de febrero de las viviendas con fines turísticos, así como de modificación del Decreto 194/2010 de 20 de abril de establecimiento de apartamentos turísticos. Esta petición de comparecencia, además de haberla planteado el propio Gobierno, lo hizo igualmente el Grupo Parlamentario Socialista en un claro
deseo por conocer los detalles de esta norma tras cumplirse un año de su aprobación. Hablaba el señor consejero de que en relación con este decreto hay que marcar dos momentos diferenciados. Esto es, la modificación del decreto del 2010 y la redacción del nuevo decreto que viene a regular la denominada viviendas turísticas. Todo ello en el marco de la competencia que tiene atribuida la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de turismo, concretamente en su artículo 71. Además, no podemos olvidar que nuestra norma básica considera el fomento del sector turístico como uno de los principales principios rectores de las políticas públicas andaluzas y un elemento económico estratégico en nuestra tierra. Y es que incluso a pesar de la dura crisis económica, el turismo es uno de los pocos sectores que ha podido resistir estos duros momentos, incluso creciendo. Sigue siendo una actividad estratégica y fundamental en Andalucía y sus efectos directos e indirectos generan en nuestra economía buenos datos en cuanto a riqueza y empleo. Empleo que, sin duda, tenemos que procurar que no sea estacional ni de baja calidad, sino cualificado, estable y además con salarios dignos. Ahí, sin duda, debemos hacer un esfuerzo todas las administraciones, tal y como viene demostrando la propia Consejería, a través de diferentes actuaciones en esta materia. Nuestra región, Andalucía, es un destino consolidado y fuerte. Cuenta con los mejores profesionales, con productos novedosos y atractivos, con múltiples experiencias que sitúan a Andalucía en una magnífica posición para marcarse nuevos objetivos a la vez que amplía nuevos horizontes. Por ello, resulta de vital importancia diversificar la oferta a través de una mayor variedad de segmentos, apostando siempre por la calidad, por la excelencia, al igual que debemos impulsar la diferenciación y la autenticidad con respecto a nuestro destino, al mismo tiempo que se mejora la competitividad y se obtiene una clara especialización de nuestros servicios orientados a segmentos emergentes. Sin duda, es imprescindible consolidar lo que tenemos, pero tenemos que seguir ampliando horizontes. Por ello, nuevos retos, nuevos objetivos, nuevos mercados. Pero los tiempos cambian, los viajeros y los turistas cambian sus preferencias. Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística, ya decía hace 15 años que el sector turístico español y, por ende, el andaluz, debía evolucionar y transitar hacia nuevos modelos de gestión de su oferta y su demanda. En este debate ya se hablaba del crecimiento exponencial de los servicios de alojamiento turístico en viviendas de alquiler, propiciado por la incesante presencia y fuerte expansión de las que se llaman plataformas peer-to-peer o red entre pares que ponen en contacto a esa oferta con esa demanda. Así, las viviendas cada vez se utilizan más y generan una situación que dan origen a una problemática que sin duda antes no existía. Esta situación no se produce únicamente en nuestra región, se ha hablado, por ejemplo, de Baleares, sino que afecta también a los principales destinos turísticos mundiales, muy especialmente a las urbes más demandadas y atractivas del planeta, ya que esas plataformas de las que hablamos tienen una incidencia y un alcance global y, por lo tanto, el efecto de su intermediación y del crecimiento de este tipo de oferta está muy presente hoy en día, pero también trae consecuencias negativas. Es por ello que el decreto que hoy nos ocupa se adapta a esas nuevas realidades y, sobre todo, a esos nuevos objetivos. En este sentido, ya la Ley de Turismo de Andalucía recogía hace un lustro que esta actividad económica en nuestra tierra debe alcanzar una calidad integral de sus servicios, establecimientos y destinos turísticos, incorporando la accesibilidad como objetivo a alcanzar en nuestra estrategia de actuación. Por lo tanto, el decreto que se aprueba el año pasado, en febrero, viene a conectar con esta ley, pero también lo hace con otra que ha nombrado el señor consejero, que es la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Vivienda, que recogía que en los últimos años se venía produciendo precisamente en Andalucía un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo, que podría estar dando cobertura a situaciones que no son precisamente las ideales, que además propician el intrusismo y también la competencia desleal. En este punto, el del decreto adquiere su verdadero protagonismo. De acuerdo con este, se consideran viviendas con fines turísticos todas aquellas viviendas ubicadas en suelo de uso residencial donde se ofrece mediante precio el servicio de alojamiento de forma habitual y con fines turísticos, es decir, donde existe comercialización y promoción a través de los canales de oferta como son las agencias de viaje típicas, empresas mediadoras, organizadoras, etcétera.
Hay que dejar claro que se quedan fuera de este decreto las cesiones en las que no existe contraprestación económica, las viviendas contratadas por tiempo superior a 2 meses, los que se encuentran en enclaves rurales porque tienen su propia legislación y conjuntos formados por 3 o más viviendas de un mismo titular en el mismo edificio. Tal y como indica la web de la Consejería, perfectamente accesible y con información clara y detallada, los requisitos de las viviendas con fines turísticos son muy accesibles y, además, quedan definidos en su artículo 6. También establece, por ejemplo, algunos de los requisitos como estar amuebladas, dotadas de aparatos y enseres necesarios, botiquín de primer auxilio, disponer de hoja de información turística, hoja de quejas y reclamaciones, sin olvidar que además esta inscripción es de carácter totalmente gratuito y el proceso es sencillo e intuitivo. El objetivo, señor consejero, lo ha dicho usted bien, es crear un censo de viviendas con fines turísticos para acabar con la clandestinidad y con la competencia desleal en la actividad turística. Es necesario igualmente velar, algo muy importante, por la protección ciudadana a través del registro de viajeros en establecimientos de hostelería, porque ello, al fin y al cabo, lo que tiene como fin es proteger a las personas usuarias. Ha transcurrido un año desde que se aprueba la norma, fue en febrero del año pasado, pero es cierto que no entra en vigor hasta mayo de 2016, 3 meses más tarde. Hablábamos de aproximadamente 80.000 viviendas turísticas en Andalucía, aunque bien es cierto que señalar el número de viviendas cuando se encuentran dentro de esa bolsa de economía sumergida es harto difícil. Sí podemos decir que hoy en día más de 15.000 viviendas ya se encuentran inscritas en el registro, la mayor parte en mi provincia, en Málaga, pero seguidas de otras con un casco histórico muy significativo como puede ser Cádiz, Sevilla o Granada. El sector, es verdad que en algunos casos ha recurrido la norma, aunque no ha pedido la suspensión cautelar, pero es verdad que, por ejemplo, la Confederación de Empresarios de Andalucía calificó la medida como necesaria para tratar de aflorar una actividad que se viene desarrollando en Andalucía, todos y todas lo sabemos, pero que se movía en ese margen de la alegalidad y que, por lo tanto, generaba una competencia desleal y fomentaba el fraude. Destacar, como ya se ha hecho desde la tribuna, la labor de la Inspección de Turismo y recordar, pues así lo establece el decreto, que los titulares y las titulares de este tipo de establecimientos deben colaborar en todo momento con la Inspección Turística para el eventual desempeño de sus funciones. Las cifras son contundentes y, en consonancia con el número de inscripciones en el registro, Málaga vuelve a ser la provincia donde se ha hecho un mayor número de registros y de inscripciones, pero también donde se han hecho más inspecciones. Habida cuenta de que la normativa además contempla una serie de sanciones que van desde los 18.000 euros las más graves y las menos graves, y de 150.000 las que se encuentran en el tramo más alto. Destacar que la Consejería ha realizado una campaña intensa e intensiva de difusión y de comunicación para que las personas propietarias de este tipo de viviendas turísticas pues tengan al alcance de la mano toda la información necesaria para proceder al registro de turismo en Andalucía. Insistimos que es un registro intuitivo y sencillo, que es verdad que necesita de algunas mejoras que se van a ir avanzando conforme transcurra el tiempo de puesta en marcha de este decreto, pero lo que tenemos claro es que hay que apostar por la excelencia y por la calidad, por ese turismo de emociones, de sensaciones, que hacen de Andalucía un destino turístico pues realmente distinto y que ofrece esa diferenciación. Hay que cumplir los requisitos mínimos en cuanto a infraestructura, en cuanto a calidad, y es una exigencia que supone siempre una irrenunciable acción por parte de la Administración turística andaluza, pero también de los grupos parlamentarios que tenemos representación. Y en ese camino, señorías, siempre encontrarán al Grupo Parlamentario Socialista, quien a día de hoy hace un balance muy positivo de la puesta en marcha del decreto que hoy nos ocupa, confiando en que sus resultados, señor consejero, conforme vaya avanzando el tiempo, estamos seguros de que lo serán aún más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiño. Cierra esta comparecencia la intervención del señor consejero de Turismo y Deporte, del señor Fernández Hernández. Señor consejero. Gracias, presidenta. Tengo que agradecer, en primer lugar, el talante de todos los portavoces, ese talante constructivo que han tenido a la hora de sus intervenciones. Quiero destacar que también he sentido desde la comisión que siempre ha habido esa intención de aportar soluciones, o por lo menos de solicitar soluciones, porque creemos que son posibles.
Quiero también agradecer a los diferentes portavoces que han intervenido que hayan sido conscientes de la necesidad que había de regular las viviendas de uso turístico. Y creemos y creemos desde la Consejería que es una necesidad urgente. Era una normativa que hacía falta para poder garantizar una calidad en el alojamiento, que siguiera manteniéndonos en esos estándares de calidad que tiene Andalucía como destino para todo el que nos visita. Era una normativa urgente porque se necesitaba también luchar contra el fraude que significaba esa competencia desleal y esa posibilidad que le dábamos a algunos, podemos decir, algunas personas que decidían usar el camino del fraude o el camino del empleo sumergido, en definitiva, de usar el atajo no solidario con el resto de la sociedad. Y también era una normativa urgente porque se estaba creando una bolsa de empleo sumergido en torno a las viviendas con finalidad turística que necesitaban de una regulación y necesitaban de una intervención de la comunidad autónoma, teniendo las competencias como teníamos en la regulación de estas viviendas después de la salida de las mismas de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013. Y lo primero que se echa en falta es una armonización de una normativa estatal que hubiera dado cobertura y hubiera impedido que sean las viviendas de uso turístico un elemento competitivo a la hora de establecer las políticas entre cada una de las comunidades autónomas. Así se lo hemos trasladado a la Secretaría de Estado de Turismo y así consideramos que es necesario que se marquen unas líneas básicas, unas líneas que sean unificadoras de criterios y que impidan que la posible normalización o la posible norma o la posible legalización de estas viviendas sea un elemento que se use como ventaja competitiva entre los diferentes territorios de España. Tenemos, y nos lo han planteado algunos de los que han intervenido, señorías, tenemos que ser flexibles, pero dentro de un marco legal que nos haga que esos objetivos de calidad, de lucha contra el fraude, de regularización, no sean papel mojado. Tenemos que ser flexibles a la hora de organizar y de permitir el acceso a las viviendas turísticas, pero tenemos que ser inflexibles en la salvaguarda de las personas consumidoras y en la salvaguarda de las actividades económicas, con una lucha constante contra las actividades económicas que se basen en la competencia desleal entre los distintos modelos de alojamiento. Tenemos que desarrollarnos dentro de un marco local que nos permita tener el máximo de viviendas regularizadas, pero no podemos estar con un marco legal de turismo que permita la legalización de algo que urbanísticamente no lo pueda ser. No podemos dar un marco, una actividad económica en una zona o en una vivienda que no tiene las características de vivienda. Y no podemos saltarnos la ley de disciplina urbanística de Andalucía, la normativa que plantea la legalidad de las viviendas con una normativa sectorial de turismo. Por tanto, también es parte de esa calidad que queremos garantizar este trabajo de solicitar que cada una de las viviendas tenga licencia de ocupación y también tengan todas las garantías urbanísticas para permitirlo. Y cuando tuvimos la reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, también se le dio soluciones a este tipo de problemas. Y cualquier homologación que esté permitida por la Ley de Disciplina Urbanística podrá estar permitida y será admitida en los registros de viviendas de uso turístico. Hemos hablado de las inspecciones. 135 inspecciones obedecen a denuncias específicas sobre viviendas fuera de la normativa. Pero las inspecciones son también para permitir que todo aquel que haga una declaración responsable pueda ser inspeccionado y pueda ser verificado
de que los requisitos, de que aquellas cosas que se les solicitaban, aquellos requisitos que tenían para ser establecidos como vivienda turística pudieran tener un desarrollo dentro de la norma. Y creo que también tenemos que hacer una labor con las plataformas de comercialización. Tenemos que hacer una labor exhaustiva de que las plataformas de comercialización de las viviendas atiendan a una comercialización de viviendas solo por número de registro. Es nuestro objetivo y estamos en un proceso de conversaciones, de colaboración, pero que en colaboración, ya digo, con la Dirección General de Consumo, vamos a hacer que también se garantice todos los derechos de las personas usuarias, porque consideramos que ese derecho de las personas usuarias también son una posibilidad de garantizar la calidad que tenemos en Andalucía y que ese número de registro también le garantiza a la plataforma que la calidad de la oferta es la que tiene que caracterizar a la oferta en Andalucía. Quiero decir que todo este decreto tiene un criterio unitario, tiene un criterio o un objetivo que es transversal al decreto, un objetivo que se basa en la sostenibilidad del negocio de alojamiento turístico, en la sostenibilidad económica y en la sostenibilidad social, donde seamos capaces, y es una cosa que solicitamos a los distintos municipios, seamos capaces de saber ordenar dentro de su autonomía local esas posibles concentraciones, como bien ha dicho su señoría Martínez, como bien ha dicho usted, esas localizaciones excesivas o aglomeraciones excesivas de algunas de estas viviendas que expulsan a los vecinos o que hacen sentirse turistas a los vecinos. Y eso es una colaboración que tenemos que tener de los municipios, que son capaces de organizar y que tienen que ser capaces de organizar las actividades económicas dentro de sus municipios y de sus ciudades. Y queremos también tener esa corresponsabilidad con la agencia tributaria. La agencia tributaria de España reconoció el valor de este decreto y la única apreciación que le hizo, que fue atendida y además así recogida en el decreto, fue la incorporación del número catastral, la referencia catastral, para poder saber que sobre esa vivienda se estaba haciendo una actividad económica. Creo que eso es parte de la lucha contra el fraude y también es parte de lo que tenemos que hacer para evitar la competencia desleal. Pero creo, y vuelvo a decirlo, que tenemos que ser capaces de organizarnos y tenemos que ser capaces de crear una única normativa para toda España. Una única normativa que nos haga tener la capacidad de tener las mismas opciones en cualquiera de los territorios de España. Tenemos que ser capaces de que los 51,5 millones de pernoctaciones que tienen en Andalucía en los establecimientos hoteleros o extrahoteleros, pero no en la vivienda de finalidad turística, sean clave de un éxito y se puedan sumar también como parte del alojamiento turístico cualquiera de las opciones que tengamos en esta nueva vivienda con finalidad turística. Pero sobre todo tenemos que ser capaces de hacer que eso sea clave para nuestra oferta de calidad. Nosotros no buscamos sino que la regularización de las actividades económicas ligadas al turismo tengan todas las mismas condiciones de igualdad en el trato fiscal, de igualdad en el trato laboral y de igualdad también en el trato legal. Y eso es un objetivo que compartimos tanto los empresarios como los trabajadores. Es un objetivo que consideramos que va en beneficio de todos ellos, porque este decreto nació con consenso de todos. Quizás, como decía señor Funes, quizás no hemos sido equidistantes porque no hemos contentado a todos, sino que hemos hecho que todos estén contentos, que todos sepan que se ha hecho el máximo posible, que todos sepan que se ha hecho el máximo que se puede hacer por conseguir un consenso donde todos hemos dado algo a ceder y donde no queremos en ningún momento sobrepasar ningunos derechos que atiendan a cualquiera de los actores del turismo. En definitiva, quiero decir que con este decreto hemos conseguido regularizar 20.000
viviendas, más de 20.000 viviendas. 20.000 viviendas que una vez que presenta la declaración responsable ya pueden ejercer y que después tendrán su número de registro en un periodo en el que se comprueben que toda la documentación son exactas. De ahí viene esa diferencia entre las 20.500 y las 16.000. Pero ya las 20.500 pueden ejercer desde el momento en el que han terminado la tramitación telemática. Y quiero decirle, es una nueva forma de alojamiento turístico, una nueva forma que ha venido a quedarse, una nueva forma que tiene que atender a diferentes familias y a diferentes modelos de alojamiento. Y es una forma que seguramente sea clave en el éxito del turismo en Andalucía y que sea clave para mantener la excelencia y la calidad del turismo en Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández.